Muchas gracias, profesores que nos escuchan a través de la plataforma de Facebook Live y YouTube Live. Continuando con las exposiciones programadas para el día de hoy, bueno, nos toca ahora a la casa, al Instituto Valle Grande, que hoy tiene el agrado de compartirles una ponencia con unos temas que se han vuelto muy, no tanto de moda, pero sí muy necesarios hoy en día en los espacios virtuales. Vamos a conversar hoy día sobre el aprendizaje basado en proyectos y las rúbricas de evaluación. Entonces voy a compartirles mi presentación. A ver. Muy bien. ¿Ya se ve? Vamos a ver. ¿Ok? ¿Me confirman si ya se ve la presentación, por favor? ¿Ok? Bien. Entonces, hoy vamos a tocar este tema que es aprendizaje basado en proyectos y rúbricas. Pero antes de pasar un poquito al tema de fondo, sí me gustaría darles un poquito del contexto de cómo es la realidad de Valle Grande y se van a dar cuenta que es una realidad tal cual lo tienen hoy en día los maestros en sus respectivas aulas, donde los alumnos obviamente están en sus casas. En el caso de Valle Grande, muchos de nuestros alumnos están en distintas partes de la provincia de Cañete y Yauyos. Incluso tenemos alumnos que nos escuchan desde Huaral. Pero bien, nuestro contexto actualmente, si lo queremos ver geográficamente, ahí en el mapa de Cañete y Yauyos se ha trazado una línea donde desde Yauyos tenemos estudiantes en Nuevo Imperial, en Imperial, San Vicente, incluso Mala, San Antonio. Entonces, estos casi 249 kilómetros, como lo describe el Google Maps, y equivalente a 6 horas, 21 minutos de recorrido en auto, ¿cómo es que se pueden simplificar en cuestión de segundos gracias a las plataformas virtuales? Porque cuando nos conectamos a través de herramientas que ya les vamos a explicar de conferencias online o meetings, nosotros podemos hacer que todo este recorrido en tiempos y kilómetros se simplifiquen en minutos o en segundos de conectividad. Y esto es una de las cosas que nos ha permitido la educación virtual hoy en día. Que aquello que significaban horas de recorrido se transformen ahora en segundos al alcance de nuestras manos, desde un computador, desde un celular, en el cual alumnos y profesores se conectan a determinada hora para desarrollar algunas actividades académicas de acuerdo a lo que planifica cada institución, cada colegio, cada profesor en su curso. Y aquí esto tampoco ha sido ajeno a Valle Grande. Muy bien. Y ahora, ¿cómo es que el aprendizaje basado en proyectos nos ayuda a simplificar este proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros, los docentes, en la carrera de análisis de sistemas, llevamos con nuestros estudiantes? Primero, vamos a entender un poquito de la parte, digamos, contextualizada y conceptualización de aprendizaje basado en proyectos. ABP, como se le conoce. Es una estrategia metodológica de diseño y programación que implementa un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o problemas. Yo diría retos. Como toda metodología, tiene unas etapas, ¿no?, que permiten ejecutarse de manera continua. Y aquí hay algo clave que me gustaría que los docentes también lo comprendan muy bien. Programación. Quiere decir, cuando uno trabaja con proyectos, también tiene que tener en cuenta que debe haber un derrotero de tiempos a ejecutarse, o de actividades a ejecutarse en el tiempo, mejor dicho. Entonces, cuando nosotros quisiéramos aplicar el aprendizaje basado en proyectos,
también tenemos que tener en cuenta que no son las realizaciones que necesariamente se tienen que dar en una sesión de clase, sino que pueden involucrar varias sesiones de clase. Es más, el aprendizaje basado en proyectos no tiene límite, no se limita a una asignatura en particular o unidad didáctica como lo conocemos aquí en Valle Grande. Incluso el aprendizaje basado en proyectos permite que los profesores puedan integrar sus asignaturas, cursos o unidades didácticas, como mejor lo entiendan, y puedan articular los conocimientos, los aprendizajes que cada una de estas unidades didácticas, de estos cursos o estas asignaturas llevan y aportan o a la vez se nutren del proyecto que se va a construir. Entonces, miren allí cómo el aprendizaje basado en proyectos no se amarra a un curso en particular. Puede ser en un curso, puede ser con varios cursos, y ahora le digo algo más. Y esto es algo que yo hemos hecho aquí en Valle Grande. Pueden colaborar en estos proyectos con expertos de la comunidad, con expertos o profesionales del área en el cual radica el proyecto. Por ejemplo, si tú como docente quieres desarrollar un proyecto de reciclaje, por ejemplo, y además como profesor de CTA, de Ciencia, Tecnología y Ambiente, puedes llevar ese proyecto, eso no quita que de repente se integre el profesor de que enseña matemática, o que se integre para que haga algunos cálculos que se necesiten en ese proyecto, o que se integre el profesor de comunicaciones para que ayude a redactar mejor los informes que van a trabajar los estudiantes que forman o que van a participar en el proyecto. O que se invite a una autoridad de la municipalidad, en este caso, si estamos en San Vicente, la municipalidad digital o la municipalidad provincial de Cañete, donde tienen un área dedicada a lo que es proyección social o medio ambiente, y él pueda también participar y colaborar de manera activa en este proyecto, no solo ayudando a los estudiantes, sino también siendo un profesor más de ese proyecto, o un actor más que ayuda por su expertise a perfilar mejor el proyecto. Nos decía el profesor Pablo Guapaya del Colegio Mejía Saco de Cerro Azul, que ellos tuvieron una experiencia que quizás no le llamaron como se conoce aprendizaje basado en proyectos, pero la experiencia que consistía en que ellos estaban queriendo desarrollar los lugares turísticos de Cerro Azul con sus alumnos. E invitaron a un profesional de turismo de la zona. Entonces, lo que quiero que hoy en día ustedes, profesores que nos escuchan, vean en el aprendizaje basado en proyecto en todo un abanico de posibilidades para enriquecer el aprendizaje de sus estudiantes de manera activa y yo diría incluso proactiva. Vean que también van a poder colaborar entre docentes de distintas asignaturas o que puedan colaborar o solicitar el apoyo de un experto profesional en la materia que versa el proyecto. Es todo esto lo que nos permite enriquecer el conocimiento que van a adquirir sus estudiantes de manera práctica y algunos fundamentos que se van a dar a partir de las materias o de las unidades didácticas que se involucran en este proyecto. Entonces, como dice aquí abajo, mediante un proceso de investigación o creación por parte del estudiante que trabaja de manera relativamente autónoma y con un alto nivel de implicación. Miren, esto es clave. Es que aquí tiene que haber un alto involucramiento del estudiante y que cooperen, que aprendan a trabajar de manera colaborativa, en equipos, pero sin perder de vista esto que está muy aquí, muy claro, en la búsqueda de un producto final. Eso es muy importante. Y en ello, el docente sí cobra un rol súper relevante, porque él es el que tiene que ayudar a los estudiantes a aterrizar cuál es ese producto final, a dónde deben llegar.
ponerle el norte a seguir. Mientras ese norte, ese camino esté más claro, tengan la seguridad que los alumnos tienen claro el reto y van a ir tras él. Y esto es uno de los factores clave que permite al profesor jugar el rol de conductor, de guía en estos aprendizajes basados en proyectos, ¿no? Y no tengamos miedo a que puedan integrarse profesores de otras unidades didácticas. Ahora les vamos a explicar aquí cómo lo hacemos en Magigrande, para que vean que tampoco es muy difícil, sino que requiere también de esa predisposición de los maestros a construir conocimiento con sus estudiantes en aprendizaje basados en proyectos y colaborando entre sus unidades didácticas o entre sus asignaturas, ¿ya? Incluyendo la participación de profesionales. Entonces, esto que de alguna forma hoy en día se está promoviendo mucho, y lo dijo en la mañana Rocío Chirino, ¿no? Se recomienda mucho trabajar con aprendizaje basado en proyectos, sobre todo en esta virtualidad, donde es difícil, pues, ver al estudiante para saber si se está prestando atención o no. Porque si nosotros como profesores o docentes nos ponemos a hablar y el estudiante escuchar, tenga la seguridad que los 10 minutos después ya él está haciendo otra cosa. Lo que se busca aquí es involucrar desde casi los primeros minutos, tal vez 5 o 10 minutos de introducción que hará el profesor, y de ahí en adelante, involucrar al estudiante en la búsqueda de ese producto final que nosotros les tenemos que dar claramente para que ellos sepan seguirlo, sepan saber la guía y el camino a seguir. Y algunos se preguntarán, pero ya, ¿y ahora y cómo lo evalúo? Bueno, esa es la segunda parte de mi presentación, donde hablaremos un poquito de la rúbrica. Y van a ver que también hay herramientas que ayudan a trabajar muy bien las rúbricas. Continuando, de ahora que hemos dado la parte conceptual de lo que es aprendizaje basado en proyectos, y donde no debemos olvidarnos que, uno, no se limita a una sola unidad didáctica o a una sola asignatura. Pueden integrarse varias asignaturas. Dos, no solamente el profesor tiene la posibilidad de colaborar con otros colegas del grado en que se encuentran los estudiantes, sino también puede pedir apoyo a especialistas y profesionales del área al cual pertenecen los proyectos que están investigando o trabajando con sus estudiantes. Y tres, tener muy en presente que en el aprendizaje basado en proyectos, aquí involucramos permanentemente y activamente al estudiante. Y aquí viene un dato clave que se usa y lo promueve mucho la Flipped Education, que es la educación invertida, donde lo que se busca es que el estudiante sea el protagonista de sus aprendizajes. Y esto lo apoya mucho el ABP. ¿Ya? Yo lo voy a mostrar ahora cómo lo hemos hecho aquí en Magigrande. Bien, continuando. Hay unos atributos claves de un ABP, y aquí un poco he recogido este artículo que les voy a incluso alcanzar el PDF, donde está bien estructuradito en una sola infografía, pero he tomado esta parte que me pareció muy importante. Miren, centrado en el alumno. Volvemos a repetir lo que les dije hace un momento. El ABP busca que el aprendizaje esté centrado en el alumno. El alumno es el protagonista. Aprendizaje activo, por supuesto, porque el alumno está colaborando permanentemente en la construcción de ese conocimiento para lograr el proyecto. Está adquiriendo, investigando, y eso mucho depende de nosotros, los docentes, de motivarle para que él pueda tener una permanente interacción con sus compañeros, preguntar permanentemente al profesor cuando tiene dudas o investigar en internet. Esto le da una interacción única a los estudiantes, porque tienen una actividad permanente en lo que van ejecutando en el proyecto. Inclusivo, por supuesto. Algo que se reclama mucho, ¿no? Que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo, y aquí cada estudiante debe jugar un rol.
El profesor es el artista que los debe saber guiar en función a las habilidades que el profesor conoce de sus alumnos. A veces los profesores dicen, mira, este chico es más de investigar. Pues ahí lo direcciono, anda buscando en la página web tal cosa. Veo a otro que le gusta más construir, pues lo pongo en el área de la parte de que es diseñar la estructura, el boceto del prototipo del proyecto. Entonces, de esa manera, el profesor también busca que involucrar a sus alumnos en función a las habilidades que cada uno tiene más desarrolladas y hace que ellos se den cuenta, como en un equipo, cada uno ponga el mejor y mayor valor posible en el proyecto. Por eso es inclusivo. Una socialización rica, por supuesto, porque los estudiantes están en permanente interacción para construir ese proyecto. Diseño abierto y flexible, claro, porque se usan herramientas, ya les voy a mostrar aquí algunas metodologías que usamos en Valle Grande, como el Design Thinking, donde se permite que el alumno no sesgue su creatividad, que siempre esté cuestionándose cosas, que como le decimos acá en Valle Grande, para innovar tú tienes que pensar en cómo cambiamos de la manera como venimos haciendo las cosas hoy en día y cómo le agregas el componente tecnológico para que lo podamos hacer mejor. Y ahí el diseño abierto y flexible, pues permite que los alumnos puedan ampliar y utilizar al máximo su creatividad. Evaluación como proceso formativo y continuo. Esto sí es clave. Cuando le dije hace un rato que una evaluación basada en proyecto implica un timing, una programación, una línea de tiempo. ¿Qué voy a hacer en qué etapas? Ya les digo, aquí no se piensa en una clase, una evaluación y acaba. No, puede involucrar varias clases. Aquí en Valle Grande, por ejemplo, los proyectos son de un semestre. Así que le hacemos toda una programación, qué va a hacer en cada mes y cómo va a ir presentando los avances de su proyecto. Quizás eso es lo retador. Como bien lo dijo en la mañana Rocío Chirinos, a veces esto te toma sentarte a pensar un par de semanas, armar bien la idea y luego se ejecuta. Es cierto, aquí también lo hemos vivido y ya desde el 2017 lo hemos puesto en práctica y obviamente año a año hemos evolucionado y hemos mejorado. Aquí hay algo interesante, la interdisciplinariedad. Bueno, cuando los docentes se involucran alrededor del proyecto, ya no tenemos solo un área pedagógica. Puede involucrarse el de comunicación, puede involucrarse el de CTA, puede involucrarse el de matemáticas, y así el de educación para el trabajo. Mientras mayor involucramiento exista, cada uno de los profesores que, por decirlo así, sacrifica parte de su tiempo en estructurar el proyecto, ¿saben lo más rico que va a ser? Que cuando ustedes quieran aplicar esos conocimientos que van en sus respectivas asignaturas, ese proyecto es la excusa para traer casos, o mejor dicho, la realidad, y llevarlo en la aplicación con la teoría que ustedes enseñan en su clase. Entonces, no vean un proyecto como algo súper difícil, sino véanlo como la oportunidad a partir de la cual todos los profesores de las asignaturas involucradas van a sacar algo, como se dice, para su molino, para ayudar a reforzar los conocimientos que ustedes, en alguna parte teórica, lo combinan con la parte práctica que llevan y aplican en el proyecto. Eso es lo importante. Y entonces la interdisciplinaridad también. Ahora, si ustedes invitan a expertos, a profesionales que están más vinculados en el mundo productivo, en el sector productivo o en el gobierno local, y están más vinculados con la realidad de los proyectos como medioambientales, por ejemplo, obviamente que se hace más rico. Y ya no solo es el profesor, sino también los profesionales que se invitan. Y créanme que eso también crea una expectativa mayor, una mayor motivación en el alumno, porque él siente que esto es más dinámico, más interactivo, más conectado con su realidad. Y a la larga lo que estamos haciendo es crear identidad. Porque un alumno, o un estudiante, o una escuela,
que desarrolla a partir de las necesidades de su propia sociedad, de su propio entorno, lo vincula mejor con el territorio. Lo que mucho se dice en el Estado y poco digamos, se valora es el enfoque de territorialidad que tiene que tener la educación. Para que ustedes, docentes, no solo se involucren en el proyecto, sino que involucren a sus estudiantes con la necesidad propia de la localidad. Y eso tiene muchísimo valor, ¿ya? Y van a ver que en el ABP, en los aprendizajes basados en proyectos, hay mucho por explotar ahí, de esto de la localidad, de la territorialidad, del involucramiento con el entorno local. Muy bien, ahora que ya hemos dado toda la parte de fundamentos, pero estoy tratando de ser lo más sencillo posible, me gustaría ya adentrarnos un poquito con un caso real de cómo lo hacemos en Valle Grande. Para esto, yo quisiera un poco apelar a lo que nos dijo Almudena Castellano, ¿no? Cuando uno de los profesores muy bien le preguntó, ¿y cuál es la metodología que puedo usar para un alumno de segundo grado? Y Almudena, muy sabia, le dijo, mira, la verdad, la mejor metodología es la que el profesor encuentra con sus estudiantes, cuando los conoce, con los y la que permita, yo agregaría eso, la mejor metodología también es aquella que permita que se logren los aprendizajes al ritmo de los estudiantes. Y eso es muy, muy, muy fino cuando los profesores queremos encontrar la mejor manera de llegar a nuestros alumnos. Les digo, yo he tenido la oportunidad de tener 5 promociones y los ritmos varían de un grupo a otro. Cada grupo tiene su particularidad, con el añadido de que cada alumno es un mundo en sí mismo. Entonces, aquí en Valle Grande utilizamos una metodología quizás novedosa para el Perú, pero que no es peruana, su origen es francés, allá por 1933, que se le conoce como la metodología de la alternancia. Y curiosamente esta metodología nació en un pueblo de la zona rural de Francia y fue impulsada por un sacerdote donde vio que en su zona no había digamos, mucho desarrollo y cualquier joven que quería avanzar en una carrera profesional tenía que emigrar a las zonas urbanas. Entonces, al ver esta realidad, él dijo, no, pero tenemos que ver una manera de que el estudiante que está aquí también pueda aprender de su entorno, ¿no? Y ahí donde sale un poco, entre otras particularidades de esta zona, la metodología de alternancia. ¿En qué consiste? Que el estudiante se forma en 2 espacios. 2 semanas, en nuestro caso en Valle Grande, tenemos el estudiante 2 semanas en el instituto y 2 semanas en el mundo laboral. Hoy por pandemia sabemos que el ministerio no nos ha autorizado todavía las prácticas preprofesionales, pero lo hacemos desde la casa, trabajando en proyectos de software. Pero aquí viene algo muy importante, y esto también puede aplicar en la parte de colegios. El proyecto, mírenlo como la parte que nosotros lo llamamos en empresas. Entonces, todo lo que va en el proyecto, ustedes, es lo que nosotros hacemos aquí en las empresas. Y en lo que es la parte académica, ustedes van desarrollando los saberes teóricos en el aula, con sus alumnos. Y en el proyecto se van a ir buscando las aplicaciones de esos conocimientos. Para esto, la clave es identificar bien los proyectos. Para eso se requiere una planificación, sentarse ahí a pensar 2 semanas para trabajar bien esa idea. Y luego, ese saber teórico con el saber práctico, ¿no? Que se aplica en el proyecto de innovación. Nosotros aquí en Valle Grande le llamamos proyecto de innovación tecnológica. Entonces, ya al tener bien diferenciado el espacio académico y el espacio del proyecto, viene la parte clave. Usted nos dijo, profesor, de que había que articular las asignaturas. Ok, muy cierto.
En el caso de Valle Grande, como nosotros aquí hablamos de una carrera tecnológica, digámoslo así, que nuestra unidad de referencia es una tecnología que van a aprender nuestros estudiantes para poderlo llevar a la práctica en un proyecto de innovación. En el caso de ustedes docentes, pueden escoger un tema raíz. Por ejemplo, puede ser un tema ligado al medio ambiente, ¿no? O al turismo, o como lo dijo en antes Rocío Cirinos, ¿cuáles son los valores que debemos llegar a, o que debemos promover cara al bicentenario de nuestro país? Son temas que el profesor, con su experiencia, con su paciencia de investigar un poco, puede ir definiéndolo como referencia para que a partir de ahí se puedan articular sus respectivas asignaturas. O también, como lo escuché en una ponencia de UNIR, puedes partir de los 31 objetivos del milenio, ¿no? De los 17, perdón, objetivos del milenio, que los han definido al 2030. Los temas son diversos. Aquí ya viene un poco el arte del docente. Pero una vez definido el tema, en el caso de nosotros fue una tecnología, ahora con Apex, empezamos a articular las unidades didácticas. Entiendan aquí, ustedes pueden tener como, en nuestro caso, estas son las 4 unidades didácticas involucradas, pero de repente, en el caso de ustedes, puede ser matemáticas, puede ser comunicación, CTA, educación para el trabajo, en fin. Luego de que se tienen involucradas las unidades didácticas y el tema, en este caso nuestro tema es una tecnología, ahora con Apex, cada profesor empieza a identificar cómo le va sacando partido a este tema para traerlo a su unidad didáctica o a su eh, curso y poder aplicar los conocimientos que le sirvan de base. Un ejemplo sencillo. Si yo quiero saber, por ejemplo, en una actividad ligada al medio ambiente y yo soy el profesor de matemática, entonces ustedes definen que el proyecto sea el reciclaje de botellas de plástico en los colegios o en el colegio. Si ese fuera un proyecto, entonces el profesor de matemática le dirá, ¿cómo podemos agrupar las botellitas para poderlas reciclar mejor? Y ahí los alumnos darán idea, profesor, lo podemos hacer de a 6 a 6. Ah, perfecto, y los embalamos. Muy bien. Y ahí formamos paquetes de 6 unidades y podrán aplicar digamos, la parte matemática para contabilizar. En fin, si se tiene que redactar un informe de lo que se está avanzando en cada etapa del proyecto, por ejemplo, el profesor de comunicación puede ayudar ahí a cómo redactar un informe. Y si se quiere conocer cuánto bien se le está haciendo al medio ambiente al poder reciclar correctamente los envases de plástico de las gaseosas, por ejemplo, eso lo puede explicar muy bien el profesor de CTA. Cómo se protege al medio ambiente si reciclamos correctamente los plásticos. O el profesor de educación para el trabajo de repente invita a un especialista del área de medioambiental de la Municipalidad Provincial de Cañete para que le dé una charlita sobre cómo la conservación del medio ambiente es importante y es tarea de todos los ciudadanos. Miren cómo se van involucrando las distintas actividades en torno al proyecto. Igual aquí nosotros identificamos nuestras unidades didácticas que están en torno al proyecto, al tema, mejor dicho, y a partir de ahí establecemos planes de investigación, que es donde los alumnos van a ir informando en cada etapa los avances que se tiene en el proyecto. Y las reuniones de asesoría. Esto es importantísimo. Esto es algo que quizás poco todavía se dice, salvo que lo haya ya vivido en la práctica.
Una de las cosas que también ayuda muchísimo a que estos proyectos no se queden, como dice, en buenas ideas y que los alumnos aprendan a lograr sus objetivos es justamente las reuniones de asesoría, donde el profesor puede ir guiando y midiendo el avance que van teniendo sus alumnos respecto del proyecto. Sobre todo en donde se tiene que promover el trabajo en equipo. Ahí en las reuniones de asesoría se hace ese énfasis. El profesor le comienza a preguntar a los alumnos, ¿qué has hecho tú? ¿Cómo has hecho tu avance? En fin, todo ello también se tiene que evidenciar. Ya en la siguiente presentación le voy a mostrar cómo se puede evidenciar eso. Y luego de esto, ¿cuál es el resultado? Pues allí el resultado que hemos, o el producto que esperábamos nosotros cuando aplicamos esta metodología basada en proyectos, era llegar a tener proyectos de innovación. Cuando iniciamos los proyectos, se identificaron 6 necesidades. En este caso, vinculadas a la tecnología de la información, conectadas con la realidad de nuestra localidad. Por ejemplo, Coxde es un software que se estaba creando para ayudar a los restaurantes que brinden su servicio de comida de manera a delivery y que las personas no tengan que movilizarse para, digamos, protegernos por la pandemia y los puedan solicitar a través de una aplicación móvil. POP es una aplicación para hacer citas en línea de las necesidades que tenga una persona de atenderse con algún médico. Por ejemplo, estoy buscando a un odontólogo, voy a buscar ahí en POP quién es el odontólogo que me puede atender en determinada fecha. Citas en línea, nuevamente conectadas con la realidad, que buscaban que satisfacer necesidades que hoy la pandemia nos ha puesto, ¿no? Fasto, una forma de comprar desde un celular. Infest era un software que buscaba informar a los ciudadanos por qué candidato votar en función a la información de cada uno de los candidatos que le proporciona la aplicación. Pide Ya es una aplicación que permitía hacer compras por encargo, a través de, ponía en medio a los mototaxistas y a las tiendas, y a través de ellos se hacía una gestión de compra. Todos Taxisys es una aplicación para solicitar taxis desde tu casa, ¿no? Todas ellas estaban conectadas con necesidades actuales de nuestra localidad. Y eso es importante en un ABP. O sea, no podemos construir proyectos de la nada, sino deben ser lo más reales posibles, que buscan el involucramiento del estudiante con su realidad, la realidad de su entorno. Y eso es muy importante, ¿ya? Entonces, de esta manera, nosotros aquí en Valle Grande es que brindamos esa educación que busca que no solo se desarrollen habilidades duras, que son la parte de la tecnología, sino las habilidades blandas, de la comunicación, del trabajo en equipo, de la solidaridad, del compromiso, que también se busca en un estudiante. Y bueno, esto también se conecta con la mística que tiene Valle Grande. Aquí en Valle Grande nosotros decimos que el alumno debe aprender haciendo. Y eso es algo que me gustaría también dejarle como mensaje a los docentes que nos escuchan por Facebook y YouTube Live, de que guíen a sus alumnos a aprender haciendo. Eso es algo que promueve el aprendizaje basado en proyectos también. Bien, ¿y cómo es que nosotros hemos llevado a la práctica esto? Bien, aquí les explico. Usamos, para la parte de impulsar la creatividad del alumno, una metodología que se llama Design Thinking o diseño del pensamiento, donde se busca que el alumno empiece a explorar esas necesidades de su entorno y a partir de ahí identifique un público objetivo y con él se diseña una experiencia, algo que le permita al alumno tener un pequeño, una idea
sobre el producto que quiere construir. Luego, quizás aquí ya es un poquito más especializado, pero usamos una herramienta que se llama el Business Model Canvas. He visto que en la educación secundaria ya el ministerio lo está promoviendo. Esta es una herramienta que usa 9 bloques, y esos 9 bloques implica que el alumno identifique la propuesta de valor, quién es el cliente, quiénes son los medios de comunicación con sus clientes, cuáles son, mejor dicho, los medios de comunicación con sus clientes, los costos, los ingresos. Eso es importante. Para ello, el Business Model Canvas ayuda muchísimo. Luego, cuando uno diseña un proyecto, también es importante identificar el proceso, las actividades que se involucran en el proyecto. Entonces, allí nosotros usamos Visagi, que es una herramienta que de repente en el lado de ustedes, docentes que nos escuchan, puede que no sea necesario para el proyecto. Yo se lo recomiendo porque permite identificar cada una de las actividades que están involucradas dentro de la construcción del proyecto y sobre todo de lo que va a reflejar como necesidad que va a satisfacer ese proyecto. El Figma es una herramienta para prototipar. Ustedes pueden usar Figma, pueden usar Mural, pueden usar Miro, que son herramientas que nos ayudan a prototipar, ¿no? Para que los alumnos puedan construir la idea de manera colaborativa, lo que le preguntaron en la mañana a Rocío. Herramientas hay varias. Entre ellas tenemos Figma, Miro, Mural, y todas ellas son herramientas colaborativas donde los estudiantes pueden estar unos con otros colaborando. Y algo importante, que esto se refleje en una necesidad que sea redactada, que sea escrita por los alumnos, que puede ser un documento con un pequeño formatito. Aquí en Valle Grande usamos para lo que es desarrollo de software User Story, pero ustedes pueden ser documentos hechos en Word, hechos en Google Document, y donde los alumnos se redactan su idea, describen. Siempre es bueno acompañar un formato, porque eso también orienta rápidamente al estudiante y ellos como que rápidamente también aterrizan sus ideas. Entonces, ahora, hasta aquí está el proceso a seguir. Pero todo esto tiene sentido, y aquí viene lo importante cuando hablamos de ABP requiere de una programación, es que tú tienes que tener un plan de acción. ¿Cómo se va a ejecutar el proyecto en el tiempo? Y algo súper importante, que eso sí les aseguro, aumenta la probabilidad de éxito, es tener una herramienta que te permita monitorear los avances del proyecto. Yo aquí les recomiendo Trello. Trello es una herramienta muy sencilla. Igual, si en algún momento nosotros aquí en Valle Grande pensamos lanzar Valle Grande TV, donde vamos a invitar a todos los docentes y podemos enseñarles a usar Trello. Y se van a dar cuenta que es súper sencillo. Pero lo importante de Trello es que te ayuda a organizar las actividades de tus alumnos. Y ellos también tienen mayor claridad de cómo van avanzando en su proyecto, cómo van contribuyendo y sobre todo, qué actividades están para hacer, qué actividades están en proceso y qué actividades ya están terminadas. Importantísimo que un estudiante en cada pequeña actividad entienda cuándo algo está pendiente, cuándo algo lo está en proceso de ejecución y sobre todo, cuándo ya se terminó. Aquí sí debo decirles, es algo que yo he notado con mucha falencia, porque aquí en Valle Grande recibimos alumnos de quinto, que han terminado quinto de secundaria de varios colegios de aquí de la localidad. Y algo que yo he percibido es que justamente los alumnos no tienen una claridad de cuándo se termina. Y les pongo un ejemplo muy sencillo, que lo hemos vivido acá. Cuando nosotros les dejábamos estas actividades, sobre todo con los de primer semestre, los que recién venían del colegio, nosotros les pedíamos hacer algo y les decíamos, mira, tienes que hacer esto, esto, esto. Y ellos comenzaron a ejecutar sus actividades y como le daba hasta que se cansara y ahí le enviaban. Pero no eran conscientes, estoy hablando de una mayoría, de que su actividad estaba terminada o todavía le faltaban cosas. Es por eso que nosotros,
Cuando ya vimos esta realidad, dijimos, no, tenemos que establecer un plan de acción donde el alumno sepa concretamente qué es lo que tiene que hacer, en cuánto tiempo lo tiene que entregar, eso es importante, y después nosotros ir monitoreando. Es allí donde empezamos a formar esa capacidad que se busca como profesional. Y yo estoy seguro que ustedes, profesores, tienen muchísima y mayor oportunidad porque cuando lo tienes más niño, es más fácil influir en ellos. Y ahí yo les invito a ustedes a identificar esto. Ayuden a sus alumnos a saber cuándo empieza y cuándo termina una actividad. Que eso le quede claro. Y eso yo le pediría hasta a los alumnos que están hasta en jardín, diría. En primero, segundo, cuándo empieza y cuándo termina una actividad. Y otra cosa que he descubierto es que muchas veces cuando las actividades están solamente ligadas a un curso, a un día de clase, no se desarrolla esa otra habilidad de cuando se tiene que trabajar en el tiempo. Eso es importantísimo, importantísimo, docentes que me escuchan. Cuando ustedes enseñen a través de proyectos, hagan proyectos que involucren un tiempo de ejecución, para que el alumno sepa cuándo inicia, en qué fase del proyecto está y cuándo termina. Eso le da, no saben el valor y la claridad que aporta a que el alumno empiece a conceptualizar bien en lo que significa hacer proyectos. Y el resultado de esto es que nosotros aquí en Valle Grande obtenemos como producto los MVP. Esos proyectos software que les mencioné hace un rato son los resultados. Igual ustedes tienen que definir claramente cuál es el resultado que esperan. Muy bien. Y aquí, supongo, varios estarán viendo qué herramientas usaron. Bueno, aquí les comento. Para la parte de la enseñanza-aprendizaje, Google Classroom. La comunicación por Zoom o Google Meet con nuestros estudiantes, para las reuniones, para las asesorías, y luego para todo lo que involucra el desarrollo del proyecto. Quizás esto es un poco más de tecnología, pero a la larga son las herramientas que ayudaron a desarrollar el proyecto. Igual ustedes pueden usar Mural, Miro, Canva, diversas herramientas que hoy en día, antes lo dijo Genially, por ejemplo, son herramientas que ustedes pueden usar. Nosotros usamos herramientas de desarrollo de software, pero ustedes pueden usar herramientas de estas que les comento. Y algo importante aquí, ¿cómo monitoreamos? Nosotros usamos Trello. La verdad, profesores que me escuchan, Trello es una herramienta súper fácil de aprender. Yo estoy seguro que en 2 horas de clase ustedes se vuelven expertos en Trello. Pero no saben lo importante que es para generar colaboración. Y bueno, para terminar ya mi presentación, hasta aquí hemos un poquito puesto en relieve lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Pero ahora ustedes dirán, ¿pero cómo lo evalúa un alumno? ¿Cómo realmente puedo evaluar a un alumno? Porque mira, son varias etapas, son varias habilidades, son varios cursos, profesor. Pues una herramienta muy buena, y yo ya no le digo herramienta quizá como lo uso, pero en realidad es una metodología, que son las rúbricas. Es un sistema, mejor dicho, de evaluación, que es alternativo y que involucra al alumno haciéndolo partícipe de su propio proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la rúbrica no es como un examen escrito que si sabes de memoria algo, te pongo una nota, te pongo un 15, un 20, no. La rúbrica es una evaluación mucho más abierta, no es tan discreta como una nota, sino es más una matriz de cómo el estudiante va a realizar determinados criterios de evaluación y qué valor le da a cada criterio. Por ejemplo, aquí les muestro este cuadrito, ahí está, lo he ampliado, espero se vea mejor. Por ejemplo, en estas tengo los criterios. 1, criterio 2, criterio 3. Y acá le doy los niveles, excelente, bueno, satisfactorio, necesita mejoramiento. Y ahí, cada intersección de esta matriz, el alumno debe entender cuándo
para este criterio logrará este rating o esta, por decirlo así, calificación de excelente. ¿Cuándo le va a tomar bueno? ¿Cuándo será satisfactorio? ¿Y cuándo necesita mejorar? Y así para cada criterio. Entonces, también es algo que lo experimentamos con alumnos aquí en Valle Grande que vienen del colegio y al inicio sí les costó un poquito, pero como bien lo dijo Rocío, todo lo que tú hagas en tu enseñanza, hasta desde un simple apagar el micro en una sesión como el Google Meet o como el Zoom, igual aquí tú tienes que explicarle desde el inicio al alumno. Y aquí le digo algo que todos los docentes somos conscientes. Mientras más temprano tú dejes esta información en el estudiante, más éxito o se asegura un mayor éxito. Lo mismo, todo lo que tú formes en un niño desde el jardín, eso se va a arrastrar y se va a potenciar a medida que va creciendo. Yo les recomiendo, cuando empiecen a trabajar rúbricas, enséñenles a sus estudiantes desde el primer momento. Y yo les aseguro que el efecto de cómo aumenta el desempeño académico de tu alumno, de tu estudiante, cuando él sabe cómo lo estás evaluando bajo esta herramienta, se nota, se los aseguro. Ya lo he probado todo un año porque desde que empezamos la pandemia en el mes de marzo, yo implementé esto en junio y lo vengo usando hasta el día de hoy. Y la verdad que los resultados son contundentes. El estudiante empieza a tener una mejor claridad de cómo le evalúas tú. Y es más, busca mejorar. Esto es algo que lo he podido percibir con mis estudiantes, porque le das un mayor panorama de lo que es bueno, de lo que es excelente. Le explicas bien cómo logra ello, porque no es una simple nota. ¿Ya? Eso es importantísimo, estimados colegas. Entonces, las rúbricas son formas de establecer criterios de puntuación que se personalizan de acuerdo al criterio que tú quieres evaluar. Igual, en el proyecto, tú vas a tener que identificar criterios. Por ejemplo, si un criterio o en el proyecto de medio ambiente tú tomas como criterio eh, identificación del producto a entregar y le pones excelente si el estudiante identifica correctamente el producto, lo describe bien y además lo estructura en un mapa conceptual. Eso es excelente. Tú se lo escribes así al alumno, créame, cuando él lo lee, ya tiene claro cómo, o más claro, cómo debe hacer su trabajo. Resultado, van a tener trabajos muy bonitos. Se los aseguro. Entonces, esto de aquí, es cada celda de esta columna, debes hacerlo con la mayor dedicación posible, estimado colega. Porque lo que tú pongas aquí, el alumno lo va a saber valorar y va a buscar mejorar en base a lo que tú le das como reto. Porque a la larga estos son como retos también. ¿Cómo vas a llegar a ser excelente? El alumno lo entiende y si tiene dudas, te pregunta, profesor, esto de acá. Y les confieso algo, y no tengan miedo. Yo he tenido la oportunidad de cuando le presentaba mis rúbricas a mis estudiantes, al inicio, bueno, ellos ya, muy bien, pero al mes, 2 meses, cuando ya lo están, ¿verdad? Y aquí viene la humildad del docente. Yo tenía feedback de mis estudiantes cuando ya les ponía la rúbrica. Profesor, ¿y este caso cómo se evalúa? Y la verdad que a partir de ese momento comencé a elevar también yo como docente mi nivel de crear rúbricas. Porque con el alumno ya sentía cómo le evaluaba y él te decía, profesor, pero que hay un vacío. ¿Qué pasa si pasa esto? Entonces yo también comenzaba como profesor, no tienes razón, vamos a mejorar. Y la verdad que en lo que va de estos ya casi 9 meses que he estado usando la rúbrica, a mí también como profesor me ha ayudado a tener mayor finura a la hora de elaborar estas rúbricas. Quizás más adelante en Valle Grande TV yo me animaría tranquilamente a tratarles toda una clase de cómo crear rúbricas,
Ahorita estoy hablando de manera todavía un poco general, pero ya hay una experiencia, tengo un montón de rúbricas hechas y yo estoy seguro que con ustedes en una charla que podemos tener más adelante, les puedo explicar cómo hacerlo. Muy bien, y ya para terminar, porque ya el tiempo nos gana, ¿qué aprende el estudiante? Y aquí quiero que por favor tomen nota. A innovar dentro de las empresas, a innovar dentro de los proyectos. Nosotros decimos dentro de las empresas porque es donde ellos, en nuestro caso, nuestros alumnos hacen práctica. Pero en el caso de ustedes, en los proyectos, van a innovar porque van a siempre tener ese pensamiento crítico de cómo se pueden hacer mejor las cosas en base al proyecto. A trabajar en equipo con herramientas colaborativas en línea, o en todo caso a trabajar en equipo usando su WhatsApp. Que los alumnos creen su grupito del proyecto y empiecen ahí a colaborar entre ellos, a dar ideas, a tomar fotos, mira, esto es así, esto es mejor. No nos limitemos, estimados colegas. Usemos lo que tenemos. De repente no es lo ideal, pero tenemos herramientas. A construir, bueno, en nuestro caso decimos construir software, yo diría en el caso de ustedes construir proyectos multidisciplinarios. En nuestro caso le llamamos multiplataformas. Ustedes van a hacer proyectos multidisciplinarios. Y esto último, a explorar y analizar gran cantidad de datos, gran cantidad de información que hay en Internet. Van a aprender a buscar. Yo les aseguro que se van a sorprender cuando el alumno le comience a soltar en su clase temas que él ha encontrado en Internet y que incluso ya me ha pasado. Y no debemos tener miedo, que me traen nuevos temas. Profesor, mire, usted nos dijo que había esta metodología de design thinking, ¿no? Sí. Miren, he encontrado esto por ejemplo, aquí ya usamos mucho en Valle Grande Medium. Es una muy buena página, se la recomiendo. Hemos encontrado en Medium, mire este trabajo que ha hecho la persona y nos dice que en el design thinking también se debe buscar los insights. Profesor, ¿y eso cómo es? La verdad que cuando yo vi eso, uy, mira, me trae un tema en base a una información que ya él encontró de otro especialista, que puede haber sido otro profesional que lo ha escrito. Y entonces yo le decía, el insight, que es el escarbar para encontrar qué es lo que realmente necesita el cliente cuando tú le quieres hacer un proyecto, y entonces yo le podía explicar con mayor detenimiento. Y sus compañeros también se beneficiaban por esa información adicional. Entonces, estimados colegas que nos escuchan por Facebook y YouTube Live, hay también en el aprendizaje basado en proyectos retos para nosotros los docentes y sobre todo hay que empezar a tener grados de humildad muy altos, a innovar con nuestros estudiantes y sobre todo a saber que nosotros somos guías y no tengan miedo de en algún momento dentro del proyecto ustedes sentirse también como estudiantes. Créanme que no van a descubrir mejor cosa que estar codo a codo con sus estudiantes. Y cuando ellos sienten eso, es que tienen ese motor que les ayuda a avanzar. Muy bien, yo termino esta ponencia, espero haber dado algunas ideas, de repente el tiempo no es el óptimo, pero estoy también dispuesto a contestar alguna duda o consulta que tenga la audiencia. Dejo de compartir. Muy bien. Si hubiera algunas preguntas, me las lanzan aquí, por favor, para poderlas contestar. A ver, Luis Enrique Ochoa Aguante, ¿cómo podemos realizar un aprendizaje basado en proyectos para el área de ciencia y tecnología? Perfecto, muy bien, Enrique. Como le dije, el área que ustedes tienen en ciencia y tecnología, por ejemplo, si ustedes están hablando de tecnología como la tecnología de la información, como tecnología de automatización, por ejemplo, ustedes pueden buscar como dentro de la parte de tecnología esto que se conoce hoy en día y es una corriente que se llama el IoT, el Internet de las Cosas, y ayuden a sus estudiantes a explorar esto. Y se van a encontrar que hay muchos trabajos ya hechos
y que les puede empezar a despertar en sus estudiantes qué es el Internet de las cosas, cómo la tecnología ha avanzado con el uso de sensores y actuadores y se pueden construir soluciones que hoy en día pueden incluso usarse hasta en casa. El tema es que ustedes, estimados docentes, puedan despertar y motivar a sus alumnos en base a la investigación. Y otra cosa importante, cuando ustedes definan un tema un poco abierto, háganlo abierto, tengan la seguridad que van a tener sorpresa de sus alumnos. Todo está en saberles motivar, ¿ya? Saberles motivar. En medio ambiente también hay muchos temas para hacer, y está ligado al tema de aplicación de la ciencia, por ejemplo. ¿Cuál es el impacto que tiene un plástico que llega a un río, ¿no? O llega al mar, ¿no? Y hacerle ver cómo, incluso hay videos, cómo a ciertos animales se les ha encontrado dentro de su organismo plásticos y están con él, no se degrada. ¿Por qué? Porque estos son, pues, tienen que pasar muchos años para degradarse. Entonces, esas cosas ustedes pueden ayudar a involucrar a sus estudiantes. Y creen ahí 3, 4 temas dentro de la clase, armen 4 equipos. Y lo importantísimo, que también lo hemos descubierto aquí en Valle Grande, lo rico que se vuelve una clase cuando hay más de un tema o más de un proyecto, porque comienzan a salir particularidades que después se comparten entre todos los estudiantes. Se comparten entre lo que aprenden en su proyecto y además lo que aprenden de los proyectos de otros compañeros. Ahí la clave es que el profesor sepa resaltar todo lo bueno que puede contribuir como nuevo conocimiento a la clase. Y ahí el profesor es un actor clave. No sé si hay otra pregunta. Ana María Manco, ¿cómo desarrollar un aprendizaje basado en proyectos en tiempo de pandemia en las escuelas? Bien, mira, Ana María, todos los proyectos que les he descrito han sido hechos por nuestros estudiantes y ellos no han estado ni siquiera un solo minuto en un mismo espacio, o sea, de manera presencial. Todos lo han trabajado de su casa. Entonces, ¿cómo descubrimos cuáles son esos proyectos? Primero, en el Design Thinking, que es la metodología para justamente encontrar necesidades, yo les recomiendo, es una metodología de 5 pasos, que yo incluso los puedo compartir en los links que tengo. Ustedes pueden allí encontrar la idea que tú le planteas a tu estudiante y le dices, vamos a desarrollar proyectos que busquen fomentar el turismo en nuestra localidad por decirle, vamos a tomar Cañete. Y le dices, a ver, yo quiero vamos a formar 5 grupos. A ver, turismo en Cerro Azul, otro grupo lo hará en Nahuaná, otro grupo lo hará en la fortaleza de Ungará. Y así, vamos buscando temas o de repente invitarles a que busquen en la historia de Cañete lugares que puedan significar puntos de investigación o temas de investigación para tus alumnos en torno a poner en valor lugares turísticos de la zona. Entonces, allí mucho tiene que ver nuestro papel, nuestro rol de motivadores, de creadores de esa motivación a nuestros estudiantes, ¿no? Por eso es importante, como lo dijo Rocío, sí hay que tomarnos un par de semanas para pensarlo bien, diseñarlo bien, y a partir de ahí ir con ejemplos, y después los estudiantes solitos comienzan a escarbar. Y cuando te acuerdas te van a traer temas. No tengan miedo, les aseguro. Cuando nosotros planteamos algo, a veces 2, 3 ideas son de nosotros, pero el resto viene de los alumnos. Bueno, ya están acostumbrados, obviamente, pero si los formamos en esta nueva forma de aprender que es basado en proyectos, tengan la seguridad que rápidamente, en meses, sus alumnos van a comenzar a generar nuevas ideas.
Y ya para ustedes también va a ser más fácil desarrollar actividades basadas en proyectos o aprendizaje basados en proyectos. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Fernando Godoy Pariona, interesante propuesta pedagógica. ¿Cuáles son los requisitos mínimos indispensables para aplicar el aprendizaje basado en proyectos en las IE? Gracias, Fernando. Mira, le digo, siempre cuando pensemos en proyecto, ¿no? Ustedes tienen que tener el tema sobre el cual van a girar los proyectos, la temática. Segundo, identificar, yo les recomiendo, sinceramente, involúcrense a nivel de 3 o 4 asignaturas. Yo sé que al inicio puede ser difícil. Nosotros todavía, incluso yo lo recuerdo cómo hemos sido formados, cada profesor era dueño de su asignatura, cada profesor hacía de su curso su isla, pero cuando ustedes descubran lo rico que es poder articular sus unidades didácticas con los proyectos, se van a dar cuenta del potencial que tiene esto. Yo les invito, por favor, así a romper, a hacer ese... Sé que cuesta el sacrificio inicial para que ustedes como docentes puedan abrirse y articular sus asignaturas en lo que es aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y la tercera cosa importante, la que será importante es siempre tengan en mente una programación. Ustedes lo usan, como docentes, ustedes hacen su calendarización para todo un año. Igual, enseñen a sus alumnos que para lograr el proyecto van a tener que cumplir etapas. ¿Qué va a entregar en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3? Y si esas etapas son semanales o cada 2 semanas, esa programación, ese timing, lo hacen ustedes. Y por último, rodéense de herramientas colaborativas. Y aún así, yo sé que muchos de ustedes trabajan con WhatsApp. Igual, que WhatsApp sea el medio de colaboración de estudiantes, que cuando se creen su grupo dentro de WhatsApp, y ahí que esté el profesor, ellos puedan colaborar, participar con sus ideas, y el profesor ir guiando, ¿no? Entonces, yo creo que, y otro que también es bueno, solo es cuestión de saberlo aprovechar, es y lo van a ver mañana, lo que ofrece Gmail en la capa free, donde no cuesta. Ustedes, docentes, pueden usar también el Gmail de manera gratuita, abriendo el Classroom a través de un correo Gmail que tengan. Allí también hay muchas herramientas de colaboración. Por favor, ahí mañana Joana Ramírez de Colombia le va a explicar todo lo que ofrece para la parte colaborativa Google for Education, ¿ya? Entonces, para mí, eso es los requisitos mínimos. Y consejo, no nos limitemos, estimados profesores, estimados colegas, no nos limitemos. Créanme, nosotros cuando empezamos aquí en Valle Grande, empezamos más o menos con unos 10 software base con el cual desarrollábamos la carrera. Hoy en día usamos más de 30. Y no tengo temor en decirlo, de que de esos 30, la mitad ha sido contribución de nuestros alumnos, porque ellos mismos descubrieron software que les servía a ellos mejor para hacer su trabajo. Y eso después fueron integrados a la formación. Por eso que en Valle Grande manejamos mucho software. Y ya los alumnos se han hecho al hábito, ¿no? Y en verdad, los jóvenes se adecúan, ¿ya? Igual yo les invito, ustedes aprendan unos cuantos software y después apóyense con sus alumnos, no tengan miedo. Y van a encontrar una riqueza y un aprendizaje mayor de manera de comunidad, como aula, ¿ya? Eso es lo que les recomiendo. No sé si hay alguna pregunta más. Sharon Maldonado Romero, para un aprendizaje basado en proyectos es importante una autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, checklist y el portafolio como medio para ir viendo el avance. Excelente ponencia. Muchas gracias, Sharon.
Mira, ¿qué te puedo confesar yo? Eh, Cuando nosotros invitamos a los alumnos a hacer trabajo en proyectos, hay una parte muy importante que es la exposición que hacen cada grupo o cada equipo de su proyecto y donde el profesor, como sus compañeros que los escuchan, mira lo que les voy a decir, los compañeros que los escuchan también tienen la posibilidad de contribuir a mejorar el proyecto de sus compañeros. ¿Y sabe cómo motivamos nosotros los profesores? Pues yo tomo nota y le digo, mira, ese punto que te ha dicho el compañero tal de otro equipo es muy importante. Tómalo en cuenta. Y al alumno que participó, yo le digo, muy bien, te felicito. Incluso yo le digo, tienes un punto o dos puntos adicionales por tu participación, porque ha sido muy buena. También creemos ese espacio, digamos, y premiemos o reconozcamos, basta con que reconozcan, mira, ese punto es muy bueno. Lo que tú has dicho, ni el profesor lo dijo. Crean, cuando ustedes creen esos espacios, los mismos alumnos los van a sorprender, porque ellos van a sentir más confianza y se van a empoderar para hacer aflorar sus ideas, se los aseguro. Y con esto termino una idea que me gustó mucho en los proyectos que hicimos hace poco aquí de los 6. Me acuerdo muchísimo que había un equipo que iba muy bien, pero después veía cómo un equipo fue también mejorando y a la larga el mejor proyecto desde el punto de vista de aprendizaje basado en proyectos fue uno que empezó, como se dice, rezagado. Pero los alumnos del equipo, como se comprometieron, fueron dándose cuenta cómo iban avanzando, a pesar de que empezaron de atrás, terminaron siendo el modelo. Porque yo le decía, descríbeme la experiencia que va a significar para el que va a usar tu proyecto. Y fueron los que describieron la mejor experiencia. Incluso cuando vinieron los representantes de Oracle que hicimos esta conferencia de manera virtual, el mismo representante le dijo, mira, qué claridad para identificar una necesidad concreta de tu zona. Excelente. Lo felicitó. Entonces, ¿qué quiero decirles, estimados colegas? No tengan miedo de reconocer las buenas ideas, es más, foméntenlas. Y no tengan miedo de decir, esa idea ni siquiera se le ha ocurrido al profesor. No tengan miedo, porque eso es lo que hace es empoderar al alumno. ¿Ya? Eso es lo que yo les puedo recomendar. Y con respecto a la coevaluación, autoevaluación, de repente no lo tengo tan estructurado, pero sí te puedo decir que el aprendizaje basado en proyecto a ti mismo, como docente, te da una riqueza de formas de evaluar a tus alumnos que estoy seguro que ni se han escrito. Te lo aseguro. Muy bien, Sharon, espero haber atendido ahí tu respuesta. Así es, Chuima Wilka. Luis quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál es el tiempo pertinente para realizar un proyecto? Uy, muy buena pregunta. A ver, en Valle Grande lo tenemos por nuestra formación muy claro, lo hacemos cada semestre. Los proyectos los hacemos para todo un semestre. Pero aquí les quiero comentar algo, de repente me voy a adelantar. Nosotros ahorita estamos trabajando con 3 instituciones educativas técnicas, Sepúlveda, Mejía Saco y CNI. Bueno, con profesores que estamos ahí viendo la posibilidad de llevar la experiencia de Valle Grande en lo que se le conoce como la transitabilidad. Y justamente esa pregunta que tú nos has hecho, Alcibiades, es algo que lo planteamos hace un mes con los profesores, ¿no? ¿Y cuánto tiempo vamos a hacer el proyecto para que el estudiante pueda desarrollar unas competencias dentro del año académico? Y bueno, te digo,
Para un colegio que tiene su planificación trimestral, en base a los contenidos y a las capacidades que queríamos lograr con su proyecto, dijimos, mira, en el primer y segundo trimestre le damos toda la parte conceptual y el seguimiento del proyecto. Y en el último trimestre hacemos que construya el proyecto. Y así, a lo largo del año, el alumno puede lograr su capacidad. En el caso del otro colegio, que era bimestral, porque ahí también es otra categorización, le dijimos, vamos a hacerlo 2 de capacitación, de aprendizaje, 1 de identificación del proyecto, darle toda la forma, y el último de ejecución. Yo creo, y aquí voy a tomar lo que dice, lo que dijo muy bien Almudena Castellanos, ninguna metodología hoy en día que se preste de muy buena es hermética, es rígida. Las metodologías, aun cuando su concepción es muy definido por fases, siempre tienen la flexibilidad de organizarse en el tiempo. Yo le diría, mucho depende del tipo de proyecto, de esto que vamos a hacer, que le estoy comentando, son con alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria, y yo creo que si hablamos de alumnos de primaria, por ejemplo, yo le diría que hagan proyectos más cortitos, de un mes, y luego a medida que van creciendo en los grados superiores de primaria, de 2 meses, y eso, o de bimestre, para que el estudiante se vaya adaptando, ¿no? Eso también es importante. La pregunta es muy buena, la verdad que no hay una sola respuesta. Y yo creo que la mejor programación es la que el profesor puede encontrar con sus estudiantes, ¿no? Como los conoce muy bien, también los puede ir involucrando. Yo le diría, si son de primaria, empiecen con proyectos cortos, de un mes. De quinto, sexto de primaria, puede ser de 2 meses o de un bimestre. O si son trimestrales, del trimestre. Y ya en la secundaria, ya ahí sí involucre 2, 3 trimestres para que la ejecución de todo el proyecto se lleve a lo largo del año. Esto es lo que vamos a hacer con estos colegios técnicos que les digo, en base a la transitabilidad que queremos hacer de la educación secundaria a la educación superior. Y ahí los proyectos se están haciendo, si bien cierto por el año, pero se están graduando o programando por trimestre los avances. Espero haber un poquito orientado al CIDIS, la verdad no hay una respuesta única, no hay una verdad única, pero sí les puedo dar esta dosificación de acuerdo a la edad de los alumnos. Miguel Garland, sin duda alguna son elementos que ayudan mucho. Excelente, gracias Miguel. Muy bien, estimados profesores, espero haberles podido un poco orientar. No pretendo aquí desarrollar todo lo de ADP, a nosotros nos toma un semestre de toda esta ejecución. Yo encantado de puedo después ayudar a de repente en una charlita a conocer un poquito más de rúbrica, a conocer un poco más de design thinking, estas herramientas que ayudan a desarrollar la creatividad, a usar, por ejemplo, el Business Model Canvas. Qué bueno es, qué bueno. Business Model Canvas, usando herramientas como Mural, la verdad que ustedes no van a creer cómo es la colaboración, cómo se incentiva la colaboración entre los jóvenes, entre los estudiantes, cuando le pones en estas herramientas colaborativas. Porque ya es como ellos, ahí viene hasta cierto punto el aprender jugando, ¿no? La gamificación que se dice mucho hoy en día en la educación 3.0, ¿no? Gamificar, hacer que el alumno aprenda como jugando, ¿no? También recoge mucho de esto. Sí, la rúbrica, por ejemplo, sería toda una sesión exclusivamente, incluso hasta 2. Yo creo que sí, Valle Grande, dentro de poco va a lanzar Valle Grande TV, y ahí vamos a tener espacios de una vez por semana, donde podamos tratar temas específicos que le ayudan a ustedes, docentes, a tener más herramientas, metodologías pedagógicas y herramientas tecnológicas que les puedan ayudar a, digamos, potenciar la enseñanza-aprendizaje que llevan con sus estudiantes. Bueno, sin más que decirles, agradecerles a todos los docentes que nos escuchan hoy en día desde Facebook Live, YouTube Live. Espero haber aportado como un granito de arena, espero haber sido lo suficientemente claro, motivarles a ustedes y sepan que
esta nueva realidad que ha llegado para quedarse, también nos está haciendo descubrir que hay nuevas formas de aprender. Y la verdad que ya en esto que vamos ya casi 10 meses, bueno, en Valle Grande que empezamos de marzo, ya vamos a cumplir un año, les puedo decir que esos temores que teníamos cuando tuvimos que saltar a la virtualidad de un día para otro, por obvias razones de la pandemia, porque teníamos temores, o sea, todos los hemos tenido, ahora ya no se vuelven tan así, sino que se han reducido un montón, pero ahora lo vemos con otra perspectiva, ¿no? Tenemos ya como más motivaciones para poder llegar al alumno. Es más, yo les confieso, hemos enriquecido en estos 9 meses con el apoyo de nuestros estudiantes de la promoción y de los semestres que han pasado aquí el cuarto y sexto semestre de la carrera, hemos encontrado nuevas herramientas gracias a nuestros alumnos. Herramientas que lo vamos a empezar a poner en práctica en el 2021. Y no tengo miedo de decirlo, o sea, Valle Grande se está haciendo mejor y más potente en el aprendizaje, en la enseñanza que le damos a nuestros alumnos, gracias también a nuestros alumnos. Porque ellos descubren herramientas que también a nosotros los maestros les decimos, mira, qué buena herramienta. ¿Cómo nos puede ayudar a mejorar la calidad de enseñanza? Pongámoslo en acción. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, en marzo, ya tenemos ahí un conjunto de herramientas nuevas que vamos a incorporar a la enseñanza, a las nuevas promociones, para potenciar esto. Y lo que siempre buscamos decirle a nuestros alumnos, y yo les quiero transmitir a ustedes, lo que queremos a la larga es que la formación se vuelva una experiencia que sea inolvidable para su estudiante. Y eso es a lo que yo les invito a ustedes, docentes, a aspirar. Yo sé que hay limitaciones, pero poco a poco, mientras avancemos, mientras que hoy hagamos algo nuevo que ayer no hicimos y hagamos avances pequeños, pero al fin y al cabo, avances, tengan la seguridad que en el tiempo y cuando miren atrás, van a darse cuenta lo mucho que ya han avanzado.